Continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Brito Melgarejo con su ponencia titulada Neuroderechos, Derechos Fundamentales en la Era Cognitiva. Me permito leer un poco de su semblanza. El doctor Rodrigo Brito cursó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, graduándose de ambos con mención honorífica. Realizó sus estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es también doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, institución en la que por la calidad de su trabajo obtuvo una beca para financiar su formación doctoral. Asimismo, llevó a cabo estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid y, continuando con su preparación académica, ha estudiado más de 20 cursos y diplomados en México y en el extranjero. Se desempeña actualmente como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y funge el cargo de jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y a todos. La verdad me da mucho gusto acudir a este seminario porque, como se ha dicho desde el acto inaugural, me parece que los temas que aquí se han tratado, que se discutirán y sobre los cuales se generarán, estoy seguro, una gran cantidad de diálogos muy enriquecedores, son fundamentales. Agradezco desde luego al INFEDF, a nuestras autoridades, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la maestra Campuzano, a nuestro comisionado Bonilla por la invitación y por la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos temas que, se decía en la mañana, pues nos están alcanzando. Ya se comentaba en las primeras palabras que se dieron para inaugurar este seminario que, pues, mientras los cambios tecnológicos suben por el ascensor, las leyes están subiendo por las escaleras, y me parece que este seminario da cuenta de esa necesidad de reflexionar precisamente sobre estos cambios que han existido y que se seguirán presentando a lo largo de las próximas décadas. Y me parece muy importante hablar sobre estos temas porque debemos recordar, lo decía Oliver Wendell Holmes, que el derecho es vida y la vida cambia. Y precisamente porque la vida cambia, el derecho tiene que ajustarse a esos cambios. Creo que esa es la premisa de la que debemos de partir para hablar sobre neuroderechos y sobre la manera en que estos derechos cambian la concepción que tenemos precisamente de esas prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona humana y que son indispensables para el desarrollo de un individuo en una sociedad jurídicamente organizada. Yo voy a basar mi ponencia en pues los planteamientos que han hecho Marcello Ienca y Roberto Andorno a partir de sus planteamientos sobre precisamente la necesidad de regular los cambios tecnológicos en materia de neurociencias y neurotecnología. Creo que debemos partir de esta premisa a la que ya nos hemos referido. Los rápidos avances en neurociencia, los rápidos avances en neurotecnología abren un conjunto de posibilidades sin precedentes en el acceso, en la colecta, pero también en la diseminación y en la manipulación de datos del cerebro humano. Estos desarrollos plantean importantes desafíos a los derechos humanos que es necesario tomar en cuenta para evitar consecuencias no deseadas. Durante esta jornada hemos escuchado hablar de series de televisión, de novelas de carácter distópico, de películas, y me parece que eso que en algún momento veíamos como muy lejano es algo que se está dando en la realidad y que, por tanto, debemos ocuparnos de ello, ¿sí? Este texto del que les comento, de Ienca y Andorno, contiene un epígrafe, un epígrafe a una de las obras de John Milton, que es Comus, y en ese epígrafe se lee: «Tú no puedes afectar la libertad de mi mente». Así comienza este texto: «Tú no puedes afectar la libertad de mi mente». Y en esta obra
trata precisamente de una joven noble secuestrada por un hechicero llamado Comus, que se resiste, después de ser atada a una silla encantada, a sus actos para seducir. La joven señala que sin importar lo que él haga, sin importar lo que este hechicero diga, ella continuaría afirmando su libertad de pensamiento, que estaría más allá del poder físico de su secuestrador, ¿no? Casi siempre se habla precisamente de nuestra mente, de nuestro, pues de ese ámbito en el que podemos quedar fuera de los alcances de cualquier intervención. Pero aunque durante mucho tiempo se pensó que nuestra mente, junto con nuestros pensamientos, estarían en gran medida más allá de los ataques externos, esto creo que puede ir cambiando. Y es que con los avances en ingeniería neuronal, en neuroimágenes y en neurotecnología, la mente podría dejar de ser esa fortaleza inexpugnable, ese lugar en el que nadie puede ir más allá. Y es que las nuevas tecnologías tienen el potencial de permitir el acceso a al menos algunos componentes de la información mental. Y esas posibilidades, si bien es cierto que abren muchas posibilidades para tratar, por ejemplo, padecimientos o para actuar en ciertos ámbitos que nos ayuden a mejorar nuestra vida, también pueden abrir la puerta al mal uso o implementación inadecuada de estas tecnologías. Y esto implica riesgos de crear formas sin precedentes de intrusión en la esfera privada de las personas, potencialmente causando un daño físico o psicológico o incluso permitiendo una influencia indebida en el comportamiento de las personas. Por ello es necesario, como se hará durante los días que forman parte de este seminario, considerar las implicaciones éticas, pero también las implicaciones legales de la revolución neurotecnológica de manera temprana y proactiva. El sistema legal debe ser y debe estar preparado para hacer frente a estos nuevos desafíos que podrían surgir de la neurotecnología emergente, en particular en el contexto de los derechos humanos. Y dado que la neurociencia y el derecho se cruzan en muchos niveles y están llamadas a ser aliadas naturales, es necesario que un mejor conocimiento del cerebro lleve también a un mejor diseño de las leyes y a procedimientos más justos. Las técnicas de imágenes cerebrales, por ejemplo, podrían contribuir a tomar decisiones en el marco de procedimientos penales que estén basadas en evidencia, tanto en la investigación y la evaluación, por ejemplo, de la responsabilidad penal, pero también en la rehabilitación de las personas que han sido consideradas como delincuentes o cuando es necesaria la evaluación de un riesgo de reincidencia. Nuevas y más fiables tecnologías de detección de mentiras basadas en el conocimiento del funcionamiento del cerebro podrían ayudar, por ejemplo, a evaluar la fiabilidad de los testigos. Pero en estos ámbitos empiezan a surgir nuevos retos. Por ejemplo, si a partir de este análisis de datos de nuestro cerebro podemos determinar si una persona está mintiendo o no, ¿qué tanto podríamos pensar en que esa persona se está autoincriminando y qué tanto podríamos ir más allá de esta prohibición de autoincriminación? Son algunos de los retos que este tipo de tecnologías plantea. En otros ámbitos, por ejemplo, se están desarrollando conjuntamente. Hay empresas, por ejemplo, como la NASA y algunas empresas de automóviles que desarrollan tecnologías que miden las ondas cerebrales para monitorear la concentración de la persona que conduce un automóvil. Y si la actividad cerebral, fíjense, indica una mala concentración, entonces o el volante o los pedales podrían vibrar para concientizar al conductor de que está en peligro. Esta tecnología puede, desde luego, contribuir a reducir el número de accidentes causados por conductores distraídos, pero también abre teóricamente la posibilidad de que terceros utilicen decodificadores cerebrales para espiar los estados mentales de las personas. Por eso, a medida que la neurotecnología avanza y abre nuevas oportunidades para el control y el seguimiento de la función cognitiva, existe incertidumbre sobre cómo es que la ley debe actuar frente a esos avances. Y uno de los aspectos más importantes en el que debemos
hacernos estas preguntas es en el campo de los derechos humanos. Y es que, aun cuando la neurotecnología tiene potencial para impactar de manera importante en ciertos derechos humanos, ya se ha dicho aquí, algunos de ellos son la privacidad, la libertad de pensamiento, la integridad mental, el derecho a no ser discriminado, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, entre muchos otros, pues son pocos los instrumentos internacionales que hacen algún tipo de referencia explícita a esos avances tecnológicos y pues tampoco hay referencias explícitas en el ámbito, por ejemplo, del derecho internacional de los derechos humanos a la neurociencia. Y por ello me parece que deberíamos tratar de discutir estas temáticas como lo estamos haciendo el día de hoy para generar respuestas rápidas, para generar respuestas flexibles a través de lo jurídico en este ámbito. Y esto es así porque la creciente eficiencia y disponibilidad de los neurodispositivos requerirá en los próximos años del surgimiento de nuevos derechos o al menos del desarrollo de los derechos tradicionales para abordar los desafíos específicos que plantean la neurociencia y la neurotecnología. Hay que decir que, si bien se debe evitar la inflación de los derechos, hay muchos autores que dicen que pues, no podemos darle el carácter de derecho humano o de derecho fundamental cada vez más o a un mayor número de derechos, sino que deberíamos de establecer parámetros para determinar qué es lo que realmente debemos considerar como un derecho fundamental, ¿no? Ahí está la obra de Bates, por ejemplo, de Nickel o de Alston, pero si tomamos en consideración los planteamientos que estos autores hacen, por ejemplo, la existencia de un problema que es muy importante, cuyos alcances son también bastante fuertes en lo que se trata a la incidencia en el ámbito de la esfera individual de las personas, que requiere la regulación, etcétera. En fin, si ponemos sobre la mesa estos elementos que deben ser considerados para tomar a algo como un derecho humano, me parece que los retos que plantea la neurociencia, los retos que plantea la neurotecnología, pues nos hacen ver que la puerta se abre cada vez en mayor medida para empezar a pensar en nuevos derechos o, como nos decíamos hace un momento, para empezar a repensar los derechos que existen. Y en este sentido, les decía, Yenka, por ejemplo, habla de 4 derechos a los que me gustaría referirme. Esos derechos ya han sido mencionados anteriormente, pero yo voy a hacer algunos comentarios en este sentido que pueden ser interesantes para pensar en los retos que están por venir en materia de derechos humanos. El primero de esos derechos es el derecho a la libertad cognitiva, el segundo de derecho en el que podríamos pensar cuando hablamos de los avances de la neurociencia es, por ejemplo, el derecho a la privacidad mental, el tercero de estos derechos es el derecho a la integridad mental y el cuarto, el derecho a la continuidad psicológica. Empecemos por el derecho a la libertad cognitiva. Esta libertad cognitiva o autodeterminación mental, como algunos prefieren denominarla, comprende 2 principios fundamentales que además se encuentran relacionados íntimamente. ¿Cuáles son estos 2 principios? Bueno, pues el primero es el derecho de las personas a utilizar las nuevas neurotecnologías, ¿no? Me parece que parte 2 elementos, mejor dicho, que son muy importantes. El primero de estos elementos es el derecho de las personas a utilizar las nuevas neurotecnologías. Y el segundo de estos elementos es la protección precisamente de las personas contra el uso coercitivo y no consentido de esas tecnologías. La libertad negativa implicaría, o relacionada la libertad cognitiva implicaría, con base en estos 2 elementos, la posibilidad de alterar nuestros estados mentales con la ayuda de las herramientas neurocientíficas, pero también la posibilidad de negarnos a alterar esos estados mentales. Se ha reconocido, de hecho, el carácter multidimensional de la libertad cognitiva y se ha dicho que esta libertad plantea también 3 dimensiones interrelacionadas, pero que no son idénticas. Primero, la libertad que tenemos las personas de modificarla propiamente. En segundo lugar, la protección de las intervenciones sobre otras mentes para proteger la integridad mental.
Y, en tercer lugar, la obligación ética y jurídica de promover la libertad cognitiva. La libertad cognitiva, entonces, se configuraría como un derecho complejo que implica requisitos previos de libertades tanto negativas como positivas en el sentido que le daba a esta idea Isaiah Berlin. Recordemos, y me parece que aquí hay un reto muy, muy importante, que Isaiah Berlin nos decía que la libertad implica no solamente prohibir que las autoridades, por ejemplo, impidan que yo realice ciertas conductas. Eso, desde luego, es un componente muy importante de la libertad, es lo que él conocía como la libertad negativa, impedir que alguien, impedir que una autoridad, por ejemplo, me detenga si yo es que quiero, por ejemplo, recurrir a este tipo de tecnologías. Eso encuadraría en el ámbito de la libertad negativa. Pero me parece que, si bien esto plantea retos muy, pero muy importantes, el reto mayor, y se decía también en la mañana cuando se hablaba de reducir la brecha digital, está en la idea de libertad positiva. La libertad positiva, en términos de Isaiah Berlin, implica que el Estado se haga cargo de que yo cuente con los recursos precisamente para poder hacer uso de mi libertad. Isaiah Berlin se pregunta de qué me sirve a mí tener la libertad de hospedarme en el hotel que yo quiera si no tengo ni siquiera dinero para comer, por ejemplo, o para encontrar un lugar donde vivir. Entonces, la libertad positiva implica eso, la actuación por parte de las autoridades a fin de hacer posible que todas las personas podamos recurrir a estos elementos, ¿no? Y creo que ahí está el reto. Desde luego, en el caso de las neurociencias, de la neurotecnología, en el caso de la libertad negativa, se imponen ciertas obligaciones de abstención para el Estado que son muy importantes. La primera, ¿sí?, es la libertad negativa de tomar decisiones sobre el propio dominio cognitivo en ausencia de obstáculos. El Estado o la autoridad no me puede poner obstáculos, barreras, no puede establecer prohibiciones para que yo pueda tomar decisiones sobre mi dominio cognitivo. Esa sería una de las primeras obligaciones de corte negativo que se impondrían a partir de la idea de libertad cognitiva. La segunda libertad negativa tiene que ver con el hecho de ejercer el propio derecho a la integridad mental en ausencia de restricciones o violaciones de las corporaciones, los agentes criminales o incluso el propio gobierno, ¿sí? Esos son aspectos que debemos tomar en consideración, pero también, les decía, quizá el reto más importante está en las libertades positivas. La libertad positiva que derivaría entonces de esta libertad cognitiva implica que tengamos la posibilidad, todas las personas tengamos la posibilidad de actuar de tal manera que podamos tomar el control de nuestra vida mental, ¿sí? Ahí están algunos retos que se plantean para el derecho a la libertad cognitiva si lo concebimos precisamente como una de estas prerrogativas que son inherentes a la naturaleza de la persona humana y que, sobre todo, si queremos dejar un poquito de lado esta primera parte, que son indispensables para el desarrollo de las personas en una sociedad, ¿sí? Otro de los derechos sobre los cuales podríamos hablar es el derecho a la privacidad mental. Y aquí hay que decir varias cosas. Ya se comentaba a lo largo de estas sesiones que los datos están diseminados en muchos ámbitos, que hoy la infoesfera es más inclusiva que en cualquier otro momento de la historia. Seguramente les habrá pasado que si visitan un sitio web o que si hablan, por ejemplo, cerca de algún instrumento inteligente de estos que tenemos en casa para reproducir música o para hacer alguna consulta, posteriormente encontramos que hay anuncios, que hay publicidad sobre el tema que habíamos platicado, sobre los comentarios que habíamos hecho respecto a algún
alguna temática o algún tópico en especial, ¿sí? Los sitios web regularmente utilizan cookies, lo sabemos, para registrar información de los visitantes, de sus actividades de navegación, de las preferencias que tenemos como personas, de nuestros datos personales, de las páginas que visitamos, de nuestros números de tarjetas de crédito, etcétera, ¿sí? Y la amplia disponibilidad de aplicaciones neurotecnológicas pues puede abrir ventanas a algo similar a lo que ocurre con Internet. Esas aplicaciones neurotecnológicas proporcionarán múltiples oportunidades para que nosotros como personas podamos acceder a ciertos servicios y a partir de esos servicios se pueda acceder a nuestra actividad cerebral, ¿sí? Y de hecho, se puede incluso abrir la puerta para que se ejerza control sobre esa actividad cerebral, lo que resultará, sin duda alguna, en una serie de actividades potencialmente beneficiosas, ya lo hemos visto, como la autovigilancia, ¿no? El caso del automóvil que me dice que tengo que poner atención porque debido a la forma en que está funcionando mi cerebro, se han dado cuenta que estoy distraído, que tengo alguna cuestión que me está desviando mi atención, ¿sí? Insisto, esto abre ciertas oportunidades de autovigilancia, abre oportunidades para la mejora neuronal, abre oportunidades para el control cerebral de sistemas computacionales y esto abre brechas también importantes en materia de accesibilidad, por ejemplo, para personas que encuentran alguna dificultad motriz para uso de dispositivos electrónicos, etcétera. Sí, las posibilidades y los beneficios son muchos, pero también estas mismas herramientas pueden empezar a diseminar un volumen y una variedad de información cerebral sin precedentes fuera del ámbito clínico y pueden también aumentar potencialmente la disponibilidad de esa información para terceros. Entonces, al introducir los datos del cerebro en la infoesfera, las aplicaciones neurotecnológicas que cada vez están en un mayor número de lugares, estarían haciendo que esos datos que estamos brindando se expongan a cierto grado de intrusión y vulnerabilidad, como cualquier otra pieza de información que circula por el ecosistema digital. Y esto implica varias cuestiones tanto éticas como legales, ¿no? La presidenta del Info nos decía en la mañana, qué bueno que se habla, y así se ha hecho por parte de las personas que me han antecedido en el uso de la voz, de implicaciones éticas de estas nuevas tecnologías, porque me parece que las preguntas están ahí. ¿Con qué propósitos y bajo qué condiciones se puede recoger y utilizar informaciones del cerebro? ¿Qué componentes de la información cerebral pueden ser legítimamente revelados y puestos a disposición de terceros? ¿Quién tendrá derecho a acceder a esos datos, ¿no? Empleadores, compañías de seguros, el Estado, ¿quiénes tendrían derecho a esos datos? ¿Cuáles deberían ser los límites al consentimiento que se brinda en esta área? ¿Sí? Son algunas de las preguntas que me parece deberíamos poner sobre la mesa y a las que deberíamos intentar dar respuesta a través de una regulación normativa eficiente y que corresponda a ese paso tan veloz que se ha dado en los últimos años en materia de tecnología. Regresando a estas ideas de las series de televisión a las que se hacía mención hace algunos momentos, a estas novelas distópicas, se ha planteado en los textos que abordan estas temáticas, por ejemplo, un caso de Star Trek, ¿no? En este caso de esta serie televisiva hay un intruso que tiene las posibilidades de causar daño a la tripulación de esta nave, y uno de los miembros de la tripulación tiene habilidades telepáticas, ¿no? Uno de sus ayudantes, se plantea la posibilidad de que esta persona que tiene la posibilidad de leer la mente de las otras personas pueda determinar quién es la persona que está como intrusa en esa nave y tomar acciones en ese sentido. Algo que decíamos parece lejano, parece irreal, pero actualmente
con la forma en que se lee el cerebro, pues hay ciertos datos, hay cierta información que nos puede ayudar a determinar ciertos elementos que nos puede dar información muy certera sobre lo que una persona está pensando. En esta serie televisiva, pues se decía, hagamos uso de la persona que tiene estas habilidades telepáticas para saber quién es el intruso. Pero, ¿sí?, uno de los tripulantes le recuerda al capitán que según la ley, el derecho a la privacidad mental, fíjense, algo que ya se está discutiendo, el derecho a la privacidad mental es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y que esa actividad telepática para saber quién era este intruso podría invadir la privacidad de un número de personas inocentes, ¿no? Bueno, insisto, esto que veíamos como muy lejano, esto que veíamos como propio de alguna novela distópica, pues está llegando a pues la realidad. Es verdad que las tecnologías que existen, por ejemplo, como las relacionadas con imágenes funcionales cerebrales, no pueden realmente leer los pensamientos, pero lo que sí pueden hacer es resaltar diferencias en patrones de actividad cerebral durante diferentes tareas y con esto se pueden inferir ciertas conclusiones acerca de los pensamientos. ¿Sí? El hecho de que estas nuevas herramientas entonces son cada vez más capaces de determinar con un alto grado de precisión, aunque sea de manera indirecta, ciertos datos del cerebro que pertenecen a la esfera privada, pues nos hace pensar que existen muchos retos para proteger esos datos del escrutinio público. Es por eso que el futuro neurotecnológico al que nos acercamos requerirá que garanticemos la protección no solamente de la información que registramos, no solamente de la información que compartimos, sino también de la fuente de esa información. Y en este punto creo que tendríamos que señalar que los derechos actuales sobre privacidad y protección de datos son insuficientes para hacer frente a los escenarios neurotecnológicos emergentes. Y por ello es necesario que se reconozca el derecho a la privacidad mental que tiene como objetivo proteger cualquier conjunto de información cerebral sobre un individuo registrado por un dispositivo neurológico y compartido a través del ecosistema digital. Este derecho protegería las ondas cerebrales no solamente como datos, sino también como generadores de datos o fuentes de información. Además, tendría que abarcar no solamente los datos del cerebro consciente, sino también los datos que no están o que están solamente de manera parcial bajo el control voluntario consciente, ¿sí? Entonces, este derecho a la privacidad mental tendría como objetivo proteger a las personas del acceso ilegítimo a su información cerebral y haría posible prevenir la fuga indiscriminada de datos cerebrales a través de la infosfera, ¿sí? Otro aspecto que deberíamos de tomar en cuenta es el derecho a la integridad mental, ¿sí? Las intrusiones en los cerebros de las personas no solamente, y esto creo que puede ser bastante interesante, pueden resultar en una violación de su privacidad mental, sino que también pueden tener un impacto directo en su computación neuronal y resultar en un daño indirecto hacia ellos, ¿no? Hablamos actualmente de hackers, ¿no? Bueno, pues se está hablando actualmente también de un brain hacking malicioso, ¿no? Que implicaría actividades neurocriminales que podrían influir directamente en la computación neuronal de los usuarios de neurodispositivos de una manera similar a cómo se hackean las computadoras en los crímenes informáticos, ¿sí? Entonces, los agentes maliciosos podrían, por ejemplo, añadir ruido o anular la señal enviada a un dispositivo que establezca conexiones con una persona a fin de disminuir o eliminar el control del usuario sobre la aplicación que está utilizando o incluso sustituir el control voluntario de la víctima, ¿sí? Entonces, este derecho a la integridad mental nos debería garantizar esa protección frente a estos embates que pueden venir desde diversos actores, ¿sí? Debería proteger a todas las personas en su dimensión mental de esos posibles daños que podrían presentarse a partir de la intervención en esos datos que se están otorgando a partir
de este uso de la libertad cognitiva. Y por tanto, este derecho debería proporcionar una protección normativa específica contra posibles intervenciones habilitadas por la neurotecnología que implican la alteración no autorizada de la computación neuronal de una persona, potencialmente resultando en un daño directo a la víctima. ¿Sí? Bueno, hay otro derecho que también se está poniendo sobre la mesa, que es el derecho a la continuidad psicológica. ¿Sí? La percepción que las personas tienen acerca de su propia identidad puede ser puesta en riesgo por un uso inadecuado de la neurotecnología emergente. Los dispositivos neuronales pueden ser usados no solamente para monitorear el cerebro, sino también para estimular o modular la función cerebral y con ello generar alteraciones en los estados mentales críticos para la personalidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, en estos días de neuromarketing, ¿no? Esas intervenciones que retoman precisamente la actividad neuronal para condicionar la voluntad de las personas, ¿no? O sea, se hicieron estudios ya desde hace mucho tiempo, pues, en el sentido de que el cerebro cambia en su funcionamiento, por ejemplo, cuando se le ponía un recipiente con, por ejemplo, Coca-Cola, sabiendo que ese líquido que se tenía al lado era Coca-Cola y la actividad cerebral era distinta a cuando se le ponía el mismo líquido, pero sin que la persona supiera, por ejemplo, que era Coca-Cola, ¿no? Los anuncios subliminales que tratan de condicionar nuestras decisiones precisamente a través de elementos que inconscientemente pues, tomamos en consideración al momento, por ejemplo, de tomar una decisión de compra, pues son aspectos que es muy importante considerar en este sentido, porque además estos cambios que se pueden plantear a través de la intervención en las funciones de nuestro cerebro pueden provocar cambios de personalidad inducidos por la neuroestimulación o la tecnología de manipulación de la memoria que podrían traducirse en algunas circunstancias en una violación de un derecho humano básico, ¿no? Se habla precisamente de una violación al derecho a la identidad. ¿Qué tanto la forma en que pienso, qué tanto la forma en que actúo, qué tanto la forma en que me identifico corresponde a lo que yo realmente quiero y qué tanto eso que pido, eso que quiero, esas formas en las que actúo están condicionadas por aquellos estímulos que recibo, ¿no? Esto me parece que es algo muy importante. Por ello, la importancia del derecho a la continuidad psicológica, no perder mi identidad a partir de la intervención que deriva de estímulos neuronales que podrían condicionar la forma en que veo el mundo, en que me desarrollo, en que pienso, etcétera, ¿sí? Este derecho, entonces, a la continuidad psicológica, a seguir siendo yo y a seguir siendo una persona con identidad propia, pues tiende, en última instancia, a preservar esta identidad personal y la coherencia del comportamiento del individuo, protegiéndolas de la modificación no consentida por parte de terceros. Entonces, la continuidad psicológica podría estar amenazada no solamente por un mal uso de la estimulación cerebral, sino también por un tipo de intervención menos invasiva o incluso imperceptible. Lo decíamos, un buen ejemplo es la publicidad neuronal o neural inconsciente, desarrollada desde el neuromarketing a través, por ejemplo, de la incorporación de estímulos subliminales con el propósito de obtener respuestas sin que las personas podamos advertirlo. Entonces, este derecho a la continuidad psicológica protege esa continuidad dada por los pensamientos habituales de una persona, sus preferencias y elecciones por medio de la protección del funcionamiento neuronal subyacente. ¿Sí? Estos son, insisto, solamente 4 de los derechos emergentes que podríamos poner a debate a partir de los cambios tecnológicos, de los avances neurocientíficos y neurotecnológicos que se han presentado en los últimos años y que seguramente tomarán un ritmo mucho mayor en las décadas que están por venir. Entonces, creo que podemos concluir en este sentido que la disponibilidad de neuroaplicaciones más económicas, graduables, fáciles de usar,
pues puede abrir oportunidades importantes, como ya lo decíamos, para que la neurotecnología esté presente en nuestra vida cotidiana y que podamos hacer mejor esa vida, ¿sí? Pero las implicaciones de esas tecnologías requieren una respuesta, como se ha dicho desde la mañana de esta jornada, desde la ética y desde el derecho para evitar su mal uso o para evitar las consecuencias negativas no deseadas de estos desarrollos. Por eso, las neurotecnologías emergentes requieren una reconceptualización de los derechos humanos existentes o incluso, como ya lo hemos visto, la creación de nuevos derechos. Por eso la importancia de foros como este, en los que se ponen sobre la mesa esta idea que hemos venido comentando. Mientras que la tecnología avanza, nosotros no podemos quedarnos al margen de esos avances y la respuesta que demos ante estos retos que se plantean a partir de los avances tecnológicos será la forma en que podamos responder de manera eficiente a las preocupaciones y a los riesgos que pueden derivar de un mal uso de estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos el espacio a un par de preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de si hay antecedente o si tenemos conocimiento que hay neuroderechos que se estén trabajando, pero enfocados a los niños o a las nuevas generaciones, que bueno, ya son personitas que están creciendo con una cercanía pues mayor a la que nosotros tuvimos, a la tecnología y a inteligencia artificial, a problemas en su propia ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, ¿qué neuroderechos se están trabajando o los están protegiendo a ellos? Pues, si quieren, Gracias. recogemos, sí, muchas gracias, las siguientes preguntas, si hay alguna más, recogemos alguna otra, ¿no? Ya es la hora de la comida, entiendo perfectamente que podemos concluir con esa pregunta y me refiero a ella porque me parece muy, muy importante. A pesar de que se está tratando precisamente los derechos emergentes de manera general, me parece que no podemos dejar de lado la idea de enfoques diferenciados, ¿sí? Porque como bien lo comenta usted, pues hay algo muy importante que debe considerarse y es que estas personas, las niñas, los niños, los adolescentes, cada vez tienen un mayor contacto con instrumentos que pueden recabar información, ¿no? Desde luego, pues actualmente estas aplicaciones que pues revisan precisamente el funcionamiento cerebral, etcétera, no tienen tanto auge como lo tienen, por ejemplo, las redes sociales, las páginas que visitan niñas y niños y adolescentes, y sin embargo, me parece que partir del estudio de estos derechos emergentes, a partir de enfoques diferenciados que consideren que va a haber una generación posterior que van a hacer precisamente con este tipo de intervenciones y que van a tener un grado de vulnerabilidad frente a eventuales ataques o al mal uso de sus datos, tendría que ser una preocupación muy grande por parte de la autoridad. Creo que ahí están los retos, no solamente en materia de niñas, niños y adolescentes, sino en materia de grupos que pues, pueden tener unas desventajas muy, muy grandes derivadas de esta brecha digital a la que se ha referido, ¿no? Entonces, me parece que hacer posible el ejercicio de estas libertades, tanto negativas como positivas, tiene que pasar precisamente por un abordaje en el que los enfoques diferenciados sean la hoja de ruta para tratar de mejorar la regulación que está por venir. Sí. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Bueno, sí. Muchas gracias, profesor. Excelente plática, seminario, muy interesante el tema. Y una pregunta en tono de reflexión. Bajo la premisa de que estos derechos emergentes que usted está señalando
se basan, al menos desde mi particular punto de vista, desde el proyecto BRAIN de Obama, en donde se empezaron a desarrollar este tipo de tecnologías. ¿Cómo ve usted o cuál es su opinión respecto al equilibrio que debe existir entre el uso de esta tecnología y la protección fundamental, más de los derechos que tutelamos como derechos humanos, sino también con la privacidad y la autodeterminación cerebral, como usted nos lo refirió? Sería una reflexión. ¿Cómo podríamos transitar a ese tipo de tecnología? Entiendo yo que se está desarrollando, hay muchos proyectos al respecto, pero ¿cuál sería su enfoque al respecto, profesor? Gracias. No, al contrario, me parece una pregunta bastante interesante, porque, y eso es algo que se ha dicho, ¿no? Aquí se establece ética y derecho, y me parece que algo que está detrás de los derechos humanos desde sus orígenes es la idea de dignidad, ¿no? Y la idea de dignidad, en el aspecto kantiano, implica el que nadie pueda ser empleado como medio para fines que le son ajenos, ¿no? Y eso implica, pues, que se respeten ciertos ámbitos de autodeterminación. Yo solamente voy a plantear mis propios fines y voy a perseguir esos fines. No puedo ser empleado, decíamos, como medio para alcanzar fines que no son los míos. Y eso es lo que está en juego a partir de este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso lo que usted ha dicho es fundamental. La autodeterminación, proteger esa autodeterminación es fundamental. Proteger también la idea de que existe un ámbito en el que el Estado no puede ir más allá, y también entender esta diferencia entre lo público y lo privado, porque muchas veces decimos, no, el Estado no tendría que meterse en ciertas cosas porque esos son desarrollos que se dan en el ámbito de la esfera privada. Pero muchas veces no nos damos cuenta que algo que inicia en el ámbito de lo privado trasciende al ámbito de lo público y puede tener consecuencias sociales muy importantes. Entonces, el Estado debe hacerse cargo de esos aspectos que, aun cuando empiezan dentro del ámbito de lo privado, si tienen consecuencias negativas, pues debería de importarle, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que el Estado tenga influencia en ciertos ámbitos que implican, por ejemplo, pues, algún tipo de decisión que tendría solamente que importarnos a nosotros en nuestra esfera personal, sino también aspectos que, insisto, en el campo de relaciones privadas pueden trascender al ámbito de lo público. Entonces, si la pregunta es cuál es el enfoque que yo plantearía para abordar estos temas, bueno, lo principal sería dignidad, ¿sí? Entender que todos estos avances deben plantearse a partir de la idea de que nosotros debemos perseguir nuestros propios fines y que esos fines no pueden estar condicionados por terceros ajenos. Por eso, proteger nuestra información, por eso proteger nuestras decisiones y, ¿por qué no ahora proteger nuestros pensamientos? Se plantea como un reto para una regulación adecuada. Sí, gracias. Sí. Sí, bueno, ahorita ya más o menos pasó de la esfera de lo privado a lo público y viceversa, porque es de dos vías esta serie de desarrollos que se están manejando ya. Pero a mí me surge en este momento otro puente que podría estar relacionado entre la ética, el derecho, y que nos estamos enfrentando ya a los primeros ciberdelitos, ¿no? O a delitos que realmente, como ya todo a lo largo de la jornada se ha visto, pues que va pues un poco retrasado en lo que es el derecho. En esta parte a mí me gustaría conocer si usted tiene alguna perspectiva acerca de la política criminal, porque la política criminal viene a enfocarse mucho en esta parte de cómo asociar tanto el Estado, la academia y sacar una política preventiva. Entonces, creo que también el enfoque que se le puede dar desde la perspectiva de la política criminal hacia crear este puente puede llegar a construir un nuevo andamio y elevar lo que sería pues la ética y el derecho. No sé si usted nos pudiera compartir alguna perspectiva de este punto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que la idea de política criminal es fundamental en este sentido para evitar que estos avances tecnológicos que podrían ser muy importantes en el ámbito de lo penal, ya lo dijimos, para, por ejemplo, considerar si eventualmente una persona puede tiene una tendencia a reincidir, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, para emplear tecnologías a fin de determinar si una persona está mintiendo en un proceso o no, o plantear cierto tipo de pautas que podrían indicarnos que conductas de cierto tipo se van repitiendo en algunos lugares por ciertos elementos que van más allá del ámbito de lo jurídico, es fundamental. Y por eso creo que la la multi y la transdisciplina al momento de abordar la política criminal es un aspecto que no debemos dejar de lado, ¿sí? Creo yo que, y esto me parece que es algo fundamental en un espacio como este, tendríamos que sentarnos a discutir con personas que aborden la problemática más allá del simple espectro de lo jurídico, porque entender el derecho implica entender contextos. No podemos aplicar la norma de la misma manera en el caso en el que está involucrada, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso mensual de 200,000 pesos, que vive en las lomas de Chapultepec y que tiene ciertas condiciones de carácter social que son determinadas, a los contextos que enfrenta una persona, por ejemplo, que pueda ser indígena, en situación de pobreza, con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de aspectos, el análisis de contexto y de circunstancias que va de la mano de la política criminal, es algo que no podemos dejar de lado al momento de pensar en la regulación, ¿sí? Ese análisis circuntextual, como se ha dicho en investigaciones doctorales que se han planteado en esta y otras universidades, me parece que es fundamental para tomar en consideración elementos que muchas veces dejamos de lado, pero que inciden en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Y creo que ahí está también uno de los retos más grandes. No solamente pensar en que debemos ver todo a partir de la norma, sino que deberíamos entender que esas normas están condicionadas por aspectos que van más allá de lo estrictamente jurídico y tomar, insisto, estas circunstancias y contextos que son fundamentales al momento de plantear las normas de derecho. Muchísimas gracias, muchas gracias a nuestro comisionado, muchas gracias a las personas que han hecho posible este foro, y creo que para esta parte de la jornada conmigo terminamos, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, comisionado. Muchísimas gracias. Pues miren, qué manera tan maravillosa de cerrar esta primera sesión con nuestro jefe, además de la División de Estudios de Posgrado de nuestra querida facultad. Mucho éxito, querido doctor, en este encargo. Sé que lo va a hacer de maravilla. Y bueno, estamos cerrando con esto la primera sesión de este seminario. Seguirán más. Gracias por formar parte de este gran esfuerzo que fusiona a la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios con el Info Ciudad de México. Y por favor, querido doctor, denle un agradecimiento y un abrazo muy fuerte a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas, querida dirigente de esta institución, nuestra jefa académica, por permitirnos formar parte de este gran esfuerzo académico, institucional, que pone justamente a debate temas frontera, no solamente en México, sino en todo el mundo. Así que muchas gracias y mucho éxito a todas y todos, y hasta la siguiente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto. Muchísimas gracias por presencia. Les recordamos que la próxima sesión es el 1 de septiembre.